Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Nuestro grupo está conformado por Talía Montenegro, Isabel Silva, Cintia Ortega y quien les habla, Catherine Camus. En el presente video se abordará el tema del empirismo, una doctrina psicológica y epistemológica que destaca y afirma que cualquier tipo o adquisición de conocimiento emana de la experiencia tanto interna como externa de las personas, y es por ello visto como una consecuencia de los sentidos. Surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Como tal, el empirismo niega que la verdad absoluta sea asequible al hombre, ya que ésta debe ser equilibrada y es a partir de la experiencia que se puede obtener con firmeza si la misma es cierta o, por el contrario, corregirla, modificarla o abandonarla. El primer teórico que abordó la doctrina del empirismo fue el filósofo inglés John Locke, quien argumentó que la mente humana es una hoja en blanco o en su defecto una tabula rasa, en donde son grabadas las impresiones externas, por lo cual no se conoce la existencia de ideas innatas. Para profundizar mayormente en la teoría es que nos adentraremos en dos filósofos que fueron altamente influyentes en el empirismo. Hablamos de David Hume, uno de los pensadores clave de la filosofía occidental y a su vez representante más importante de la Ilustración escocesa, y George Berkeley, padre del idealismo filosófico, el cual sentó las bases de una nueva cosmovisión para el estudio de los objetos y su relación con la mente humana. Ambos contribuyeron enormemente a la historia de la filosofía con sus diversos estudios y obras acordes a la época en la cual se encontraban situados. George Berkeley nació en Dysart, Irlanda, el 12 de marzo del año 1685. Fue obispo, filósofo y humanista irlandés. Además, fue uno de los científicos más importantes de su tiempo, debido a su filosofía empirista y su defensa del idealismo. Fue el hijo mayor de William Berkeley, miembro de una familia nobiliaria. Él recibió su educación en el Kilkelly College y asistió a las clases de Trinity College de Dublín, en donde estudió ciencia y literatura, y ahí permaneció como profesor hasta perfeccionar sus estudios de griego y hebreo. Fue un filósofo muy influyente, cuyo principal logro fue el desarrollo de la filosofía conocida como idealismo subjetivo o inmaterialismo, dado que negaba la realidad de abstracciones como la materia extensa. Tras estudiar en Dublín y ordenarse sacerdote en el año 1710, escribe su obra fundamental titulada Los principios del conocimiento humano. George Berkeley suele ser considerado como el autor empirista situado entre John Locke y David Hume, tanto cronológicamente como en cuanto al desarrollo de los principios teóricos del empirismo. La filosofía de Berkeley es el empirismo llevado al extremo. Si bien John Locke había dudado sobre el conocimiento de los cuerpos, Berkeley iba más allá. El empirismo es una tendencia que surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII y suele considerarse en contraposición al llamado racionalismo más característico de la filosofía continental. La propuesta de George Berkeley se encuentra estrechamente ligada al contexto filosófico de su época. De hecho, como quedará más claro adelante, el punto de partida berkeliano no parece ser otro que la llamada concepción causal clásica del conocimiento perspectivo y el representacionalismo de John Locke. En el ambiente filosófico que transita Europa, coincide la llegada de los españoles y portugueses al Nuevo Mundo. En este periodo de tiempo, Europa experimentó una serie de crisis relacionadas con el desarrollo de la burguesía y la necesidad de una nueva concepción del mundo basada en la razón. Específicamente en Inglaterra, lugar donde surge el capitalismo industrial, se lograron notar señales de lo que luego sería la Gran Revolución Industrial. George Berkeley se casó en el año 1728 con Anne Foster, una mujer muy capaz, intelectual y que defendió la filosofía de su marido hasta sus últimos días. Entre los años 1728 y 1731 se estableció en las colonias americanas. Allí esperaba financiación del rey para crear un centro misionero e instruir a los lugareños. Al no obtener dicha financiación, decidió regresar a Europa, estableciéndose en Londres en el año 1732 y posteriormente en Cologne.
Una vez allí, y hasta el año 1744, desarrolló importantes obras, tales como Ensayo hacia una nueva teoría de la visión, publicada en el año 1709, y Tratado sobre los principios del conocimiento humano, publicado en el año 1710. Finalmente, George Berkeley falleció en el año 1753, dejando atrás un gran legado científico y filosófico. David Hume, filósofo, historiador, economista y ensayista, nació el 26 de abril de 1711 en Edimburgo, Escocia, de nacionalidad británica. Su familia pertenecía a una pequeña nobleza de la frontera con Inglaterra. Fue el menor de 3 hermanos. Su padre Joseph, abogado, falleció en 1714, cuando Hume era un pequeño, siendo criados por su madre Catherine. En 1722 entró en el colegio de Edimburgo y con tan solo 12 años ingresa a la universidad. Su familia lo destinó a realizar la carrera de Derecho, pero desde muy joven supo que quería dedicarse a la filosofía. Se convirtió en una de las figuras más importantes de la filosofía occidental. David Hume fallece el 25 de agosto de 1776 en Edimburgo, lugar al que había regresado en el año 1769, luego de haber vivido gran parte de su vida en París, Francia. Durante el siglo XVII, la burguesía de Gran Bretaña consiguió un gran desarrollo económico gracias a nuevos métodos de trabajar las manufacturas y la agricultura. Esto le permitió hacer frente a la monarquía absoluta y reclamar revolucionariamente sus derechos políticos. A finales del siglo XVII se consigue el reforzar el parlamentarismo y se instaura con Guillermo III la nueva monarquía constitucional. El triunfo de la revolución supuso el triunfo de las libertades políticas, religiosas y económicas. La clase más beneficiada fue la burguesía, así como la Iglesia anglicana. Hume vivirá en un contexto filosófico que significa una alternativa al racionalismo a la hora de dar respuestas a las cuestiones más acuciantes de la filosofía moderna: el conocimiento humano, la moral, el origen y organización del poder y la religión. Así, en Escocia, la Ilustración se caracterizaría por ser eminentemente práctica y empirista, valorando estos dos aspectos como las principales virtudes que conducían al progreso, mejora y beneficio práctico del individuo y de la sociedad en su conjunto. Pensamiento filosófico de George Berkeley. Su pensamiento se basa en la corriente que define la experiencia como fuente de conocimiento y criterio de la verdad. Esto es lo que se denomina empirismo. Señala que todas las ideas provienen de la experiencia, que todo conocimiento se obtiene a través de la percepción. Niega que existan ideas universales abstractas y considera el objeto a partir de sus características y cualidades, pues solo se puede dar representatividad concreta a los objetos generadores de conceptos que el intelecto y las cosas existen en cuanto son percibidas. Su frase más conocida es ser percibido. Niega la existencia de la materia. En este planteamiento se le conoce como inmaterialismo, al cual posteriormente se le denomina idealismo. Su inmaterialismo concibe dos existencias: la pasiva de los objetos y la activa del espíritu, siendo Dios el espíritu supremo. En cuanto al pensamiento del filósofo David Hume, él, al igual que Berkeley, sigue la corriente filosófica del empirismo, el cual se opone al racionalismo. Para Hume, el origen del conocimiento proviene de la experiencia. Para él no existen ideas innatas. Cree, al igual que John Locke, que el hombre es una tabla rasa y que sus ideas y conceptos los adquiere de la vida y la experiencia. Hume divide en impresiones e ideas la capacidad de conocimiento que se posee. Señala que las impresiones son contenidos directos de los sentidos o los objetos que conocemos. Están en tiempo presente y son muy intensas. En cambio, las ideas son recuerdos que nuestra mente tiene del conocimiento pasado.
es de menor intensidad y tiene netamente que ver con el pasado. Hume señala que no conocemos nada de lo que pasará, por lo tanto no conocemos el futuro. Hume establece un escepticismo total. De ambos autores tenemos que son representantes del empirismo, el cual explicamos que tiene su base en el conocimiento que da la experiencia. Ambos siguen un modelo de la creencia física y para ambos la verificación debe ser empírica por medio del método inductivo. El empirismo clásico al que se apegó Berkeley trajo de vuelta a relucir la importancia de las percepciones, sensaciones y emociones, y deja entrever que la mente humana es en cierta forma un lienzo en blanco que va escribiéndose a través de la experiencia. Es por ello que algunos de los elementos de la teoría de Berkeley, como la percepción y las ideas, tendrán a futuro un impacto en posturas psicológicas como el estructuralismo y la psicología cognitiva. El estructuralismo toma para su investigación 3 elementos de la conciencia que se remontan a teorías empiristas e intenta verificarlos en las observaciones introspectivas de Wundt, donde se concluye que las imágenes resultaban ser elementos de las ideas y las sensaciones de la percepción. Por otra parte, la psicología cognitiva se centra en los aspectos no observables de la conducta humana que median entre el estímulo y la respuesta. De ahí que haga suya la concepción de las ideas que presentaba Berkeley e intente conocer cómo éstas influyen en la mente del paciente y su respuesta tanto emocional como conductual. Antes de que la psicología apareciera como ciencia, era tarea de los filósofos investigar acerca del modo en el que el ser humano percibe la realidad. Es por eso que a partir del Renacimiento, 2 grandes corrientes filosóficas lucharon entre sí para responder a ese dilema. Por un lado, estaban los racionalistas, que creían en la existencia de ciertas verdades universales con las cuales ya nacemos y que nos permiten interpretar nuestro alrededor. Y por otro lado, estaban los empiristas, que negaban la existencia de conocimiento innato y creían que solo aprendemos mediante la experiencia. David Hume, quien sin duda ha dejado en las páginas de sus textos más célebres una enorme contribución a lo que solo contemporáneamente recibe el nombre de psicología moral, como lo evidencian de forma inequívoca los lúcidos análisis de Tris Penningham, entre muchos otros estudios de Hume. En una inspección de los debates y las bibliografías dedicadas a estudiar el pensamiento del filósofo ilustrado, podemos destacar el corazón de su psicología moral, su teoría del sujeto y su teoría de la motivación. Hume reelaborará los términos psicológicos empezados por el empirismo inglés para darle una nueva perspectiva. Llamará impresiones a los fenómenos psíquicos actuales y llamará idea a los fenómenos psíquicos reproducidos. Así tendremos impresiones e ideas, como fenómenos psíquicos fásicos. De las impresiones no hay duda, son lo dado, no planean ningún problema psicológico, pero las ideas no sabemos bien cuál es su origen. Si la idea es simple, como una flor verde, procederá de una impresión, pero ¿qué ocurre con la idea abstracta, como la existencia, la substancia y el yo, la idea de causa? ¿De dónde provienen esa idea? ¿De qué impresión? Hume afirma que por mucho que busque de esa idea, no hay impresiones, por lo que es una idea que no tiene referente. Es injustificado que a esta idea le corresponde realidad alguna. Una idea a la cual no se le encuentra impresión de dónde oriunda, es una idea que carece por completo de realidad. Es ficticia y ha sido mi imaginación la responsable de tal idea. Esto nos puede recordar mucho al modelo cognitivo-conductual actual, en donde el concepto de yo, de sustancia, de razón, conciencia o voluntad, no es tratado porque no se puede ver, medir o tocar. Para finalizar, podemos dar cuenta de la relevancia que tuvo el periodo empirista a lo largo del estudio de la naturaleza humana, pues permitió comenzar a conocer a través de la experiencia el comportamiento humano y adentrarse mucho más en la psique de los sujetos. Si bien algunas de las ideas del empirismo se alinearon con la idea principal de Berkeley, en la cual establece que el saber proviene de una experiencia sensorial, para él existe una separación entre el mundo físico y el mundo mental. Niega tajantemente la existencia de la materia como elemento externo al sujeto.
y postula que solo existe aquello que puede ser percibido, ya sea por el espíritu finito del hombre y en su ausencia por el espíritu infinito de Dios, que es quien finalmente da continuidad a la realidad al estar constantemente percibiendo. Esto último, a nuestro criterio, debilitaría un poco su teoría, ya que requiere que ese ente superior que perciba esté constantemente presente para sustentar la teoría y la existencia de la realidad. Pero ¿quién percibe a Dios para darle existencia? ¿Qué pasa si no creo en Dios? ¿Dejaría entonces de existir como sujeto? Por otra parte, Hume, a diferencia de Berkeley, se declara ateo y no cree en ese Dios que todo lo percibe. Hume postula básicamente que la mente tiene dos tipos de contenidos mentales, las ideas y las impresiones, y estas se distinguen por su nivel de viveza, siendo más relevantes las impresiones. Hume nos dice que las ideas en su mayoría son confusas y las impresiones son exactas. Es por ello que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia y cualquier idea que no pueda ser comprobada por medio de los sentidos carece de realidad y debe ser descartada. Si Berkeley negaba la existencia de la res extensa que construyó Descartes, Hume niega la existencia de las tres, pues nos dice que Dios no puede ser captado por medio de la experiencia, ya que no tenemos ninguna impresión de él. Por lo tanto, la res infinita no tiene consistencia. Dada la premisa anterior, el alma tampoco existe, pues no hay impresiones sensibles de ella, y solo se perciben las emociones, no el sujeto subyacente a ellas. Por ende, el yo tampoco existe. Lo mismo sucede con los objetos, ya que de ellos solo percibimos las cualidades. Nunca llegamos a percibir al objeto en sí, por ende, es innecesaria la existencia de la materia. Hume reconoce que aunque estas ideas no tienen validez teórica, sí tienen validez práctica para la estructura social. A modo de pensamiento grupal, creemos que la materia existe, ya que hoy en día se ha comprobado la existencia del ser humano mediante la biología. Somos más que un alma y mente. Somos también un cuerpo compuesto de células, no puramente emociones.